2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están niños y niñas? Espero que muy bien. Soy la maestra Beni Calizaya y les doy la bienvenida a este espacio de aprendizaje. El día de hoy trataremos el tema, el poema, un contenido que corresponde al área de comunicación y lenguaje. Iniciemos. El poema. Observemos ahora estos tipos de texto. En este, por ejemplo, ¿cómo quisiera ser un lápiz para perderme en tus trazos? Color para pintarte la vida. Borrador para borrar tu pasado y una hoja para que escribas una historia conmigo. Observamos en este, por ejemplo, cierto lenguaje figurado, espacios y acentuaciones casi como si fuera cantado. Son características de un poema. Veremos estas características y también cómo podemos iniciarnos en los escritos de poemas. Pero antes tenemos que ver la diferencia entre poesía y poema. La poesía es un género literario, es el arte de componer en prosa o en verso. En cambio, el poema ya es una composición poética, es decir, esa es la posibilidad que tú tienes y este ya es el producto que obtienes. Tenemos ya la diferencia. Veamos qué es un poema a manera más detallada. Es una composición literaria escrita en versos, donde a través de la rima y otras herramientas del lenguaje, el autor puede expresar sus emociones y sus impresiones del mundo. Es decir, nos va a permitir comunicar algo. Se va a utilizar un lenguaje figurado y palabras escritas en verso y prosa. Observemos cada una de estas características. Lenguaje figurado. ¿Qué significa ello? Es usar las palabras o expresiones y darles otro significado al que tiene habitualmente. Por eso decimos que es lo opuesto a un lenguaje literal. Veamos en esta imagen. Estás en la luna. Eso es improbable, pero lo utilizamos para explicar que una persona está distraída. Veamos también más ejemplos. Lo puso entre la espada y la pared. Esto también es improbable. Sin embargo, se utiliza cuando una persona no le dejan una opción. Se volvió más alto de un día para el otro. Nadie puede crecer tan rápido. Sin embargo, queremos utilizar esta frase cuando alguien creció muy rápidamente. Cuando ella llega, la habitación se ilumina. Nadie va con una linterna o con una luz LED, por decir. Pero utilizamos también esta frase para decir que la llegada de esta persona provoca mucha alegría. Podemos distinguir entonces las primeras oraciones, que son un lenguaje figurado, y las que están en rojo, un lenguaje literal, o como significa realmente esta expresión. Ahora, hablamos también del verso y prosa. La prosa es una forma natural de expresión, la utilizamos para comunicarnos. Solo tiene reglas gramaticales y ortográficas. En cambio, el verso sí son conjunto de palabras también, pero cumplen normas marcadas en tres cosas: la rima, la métrica y el ritmo. Sin embargo, esto también fue flexibilizándose un poco más para dar mayor apertura al poema. Los poemas actuales no necesariamente tienen rimas. En ejemplo de prosa, esto es un extracto de la obra de Juan Rulfo, Pedro Páramo, donde sus diálogos están escritos en prosa y poema. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo. Hasta acá lo leemos y podemos observar que no existen rimas. Sin embargo, hay un ritmo al leer, algo muy sutil que es ya más propio de una prosa. Veamos ejemplos ahora sí de versos. El característico o el habitual utilizado, el verso rimado. Vamos a identificar la penúltima vocal acentuada o sílaba, que sería la A acá y acá. Y desde acá vamos a identificar los sonidos que son similares: rutilantes, cambiantes y diamantes.
Leemos: el fulgor de los astros rutilantes, no trueco por los vívidos cambiantes, del ópalo, la perla o los diamantes. Y ahí podemos identificar los sonidos que se repiten, que son parte de las rimas. Otro tipo de ejemplo de verso son los versos sueltos. Son los que carecen de rima. Acá vamos a observar los finales, no tenemos los sonidos ni las palabras similares. También tenemos los versos blancos. Estos carecen de rima, pero no de medida. Recordemos que una característica era la métrica. Por eso tenemos el número 11, que señala la cantidad de sílabas que tenemos en cada verso. Vamos a identificar en este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 sílabas. En el segundo verso igual vamos a ver la misma cantidad de sílabas. Tenemos aquí 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esto es la métrica, la misma cantidad de sílabas en cada verso. Otro ejemplo, ya que estamos hablando de cantidad de sílabas en un verso, tenemos versos de arte menor que van a ser de 2 y 8 sílabas y de arte mayor de 9 sílabas en adelante. Por ejemplo, tenemos 4 en cada verso y corresponde a un verso de arte menor. En el de arte mayor, 9 sílabas o más. Esto, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Rubén Darío, canción de otoño en primavera. Y el verso libre es el que ya está agarrando también mucha más fuerza porque está más flexible, ya no tiene tantas reglas. No tiene reglas y es una sonoridad discreta. Es una maravilla poner la radio a poco volumen a las 4:30 de la madrugada en un edificio de apartamentos y oír a Haydn. Miren que estos 3 versos, este y tienen una similitud en la sonoridad. Es una maravilla poner a la radio a las 4:30 de la madrugada. Y a poco volumen y oír a Haydn también tienen cierta sonoridad similar. No es tan claro con unas reglas como los anteriores, pero sí hay una sutileza en ellos. Ahora, hemos hablado también de rimas. No es necesario que un poema tenga rimas, pero tenemos que ver e identificar cómo podemos utilizar ellos para escribir un poema. Las rimas son la igualdad o semejanza de sonidos después de la última sílaba acentuada. Tenemos 2 palabras, coche. La sílaba acentuada o la vocal acentuada va a ser la O y en esta noche también la O. Y por ello vemos coche y noche. Son palabras que son rimas desde la última sílaba acentuada. En este otro ejemplo, globo y lobo. La vocal acentuada sería desde acá y vemos igual la similitud con lobo. 2 palabras que también son rimas. Ahora en rimas vamos a encontrar rimas consonantes y rimas asonantes. ¿Cuál es la diferencia de ambos? En consonante todos los sonidos van a coincidir. En cambio en la sonante solo las sílabas. Veamos ejemplos. En la consonante luna y cuna. U, la última vocal acentuada, y una de cuna también tienen los mismos sonidos. Es por ello que va a ser una rima consonante. En cambio, en una sonante solo vamos a ver las vocales. E y O, en sombrero y viento. Otro ejemplo, igual vemos acá en flores y colores, desde la última sílaba acentuada. Y en la sonante, la E y la O, la E y la O, en queso y reto. Bien. Otra característica del poema es que está escrito también en estrofas. ¿Qué es una estrofa? Un conjunto de 2 o más versos, que como ya hemos mencionado, puede o no tener rima, y cada una está delimitada por un punto aparte. En este ejemplo vamos a poder observar, tenemos 3 estrofas, 1, 2 y 3 estrofas.
Cada una está separada por el punto aparte y además identificamos los versos. Cada estrofa tiene 1, 2, 3 y 4 versos. También tenemos una clasificación en estrofas. Por ejemplo, a cuarteta le decimos a aquellos que tienen 4 versos, como tenemos acá, y también hay quintillas o octavas, como en este ejemplo, donde hay 8 versos por cada estrofa. También tenemos décimas y demás que nombramos a partir de la cantidad de versos que tiene cada estrofa. Para la valoración debemos recordar que el poema nos permite expresar ideas, sentimientos, impresiones del mundo. Además, significa que vamos a poder utilizar el lenguaje de una forma más libre. La libertad de apropiarnos del lenguaje y darle un resignificado. Te invito a que te inicies en la escritura de poemas, con rimas, sin rimas. Recordemos que en la clase de hoy vimos que nos da una flexibilización y una puerta más abierta para que tú puedas escribir. Soy Beni Calizaya y nos vemos en una siguiente oportunidad. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.